Buenas hermanitos, hermanitas, amigos y amigas. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo superar o cómo salir o cómo atravesar una crisis emocional. Entonces, probablemente ante estas crisis que suelen ocurrir desde mi punto de vista, ante cambios fuertes de identidad, ¿no? Soltar una vieja parte de nosotros, como puede ser la ruptura con una pareja, puede ser salir de un trabajo, puede ser algún cambio drástico en nuestra vida, puede ser quizás la pérdida de algún ser querido, de algún amigo, una pelea con alguien importante para nosotros, o quizás alguien se mudó, nosotros mismos nos cambiamos de país. Todas esas cosas nos pueden llegar a traer algún tipo de crisis emocional, porque claro, es normal. Estamos dejando atrás la versión de nosotros a la cual nos identificamos durante mucho tiempo. Quizás el día de hoy ya no nos resuena y por ahí estamos haciendo el cambio de manera consciente, o quizás el cambio llegó a nosotros, no importa. El cambio es rotundo. Entonces, es normal que estemos atravesando quizás alguna crisis emocional, alguna crisis de identidad, alguna crisis existencial de repente. Cuando pasa esto, porque claro, había una vieja parte de nosotros que estaba muy aferrada, ¿no? Muy apegada a ciertas cosas, a ciertas situaciones, a ciertas experiencias o a ciertos hábitos, cierta rutina. ¿Bien? Yo he atravesado varios de esos en mi vida. Para los que no saben, obviamente yo soy Agustín Rivero. Estamos en este canal para liberarnos de los bloqueos internos que nos impiden conectar con la paz, con la felicidad, con la libertad, con la plenitud de nuestra vida. Al final también constantemente reafirmamos conceptos como que somos responsables de nuestra realidad, de cómo percibimos la realidad, de cómo la experimentamos, ¿no? Y por lo tanto, constantemente reafirmar de que nuestro mundo exterior es una proyección de nuestro mundo de nuestro mundo interno. Entonces constantemente vamos a estar mirando hacia adentro, ¿no? Para ver cuáles son los conflictos que venimos teniendo hace mucho tiempo. Así que vamos a ello, ¿sí? Probablemente te haya pasado algo fuerte si estás en este video, algo te habrá resonado o quizás querés prepararte para el futuro. Yo he tenido varias de estas crisis existenciales, estas crisis de identidad, estas crisis emocionales en mi vida. He mutado mucho, de repente hace un par de meses estoy dejando ya tanto de ayudar a hombres con respecto a la seducción, que es algo que hice durante muchos años. Entonces claro, hay un quiebre. Otro quiebre en mi vida también fue pasar de trabajar como ingeniero en informático a trabajar como mentor de parejas o mentor de citas. Después pasé a trabajar en un call center porque la plata no me daba, ¿no? Y después pasé otra vez a ser mentor de seducción. Entonces constantemente fui mutando, y estoy hablando solo de términos de laborales, ¿no? También me ha pasado con parejas. Yo he tenido una pareja que hemos estado 8 años, ahora tengo una pareja que estoy hace 3 años, en el medio tuve una pareja de 2 años, diferente tipo de relaciones. Entonces constantemente me fue pasando en mi vida de ir rompiéndome, y no me creo especial por eso, no tengo ningún tipo de duda que a vos también te ha pasado. Entonces, ¿está grabando? Sí, perfecto. Entonces, probablemente te sientas identificado con eso, ¿no? De haber pasado, ¿no? Por diferentes procesos, y algunos haberlos gestionado de mejor manera, otros de peor manera. No importa. Lo que tenemos que saber de esto, o lo que para mí es importante entender, o lo que voy aprendiendo, es que estas crisis emocionales siempre, o sea, constantemente nos van a pasar, porque la vida es cambio, ¿no? La vida está en constante movimiento, y no es que tenemos que saber grandes cosas. O sea, vos ya sabés cómo vivir una crisis existencial. De hecho, hay una existencial. Estoy diciendo mucho la palabra existencial, pero me refiero a emocional, ¿no? Vos ya sabés cómo pasarlo, porque de hecho ya lo has pasado, ¿no? Pero bueno, de hecho hay una frase que a mí me encanta que es: hoy no es siempre. Y creo que es un constante recordar de que todo lo que estemos atravesando hoy en día, o sea, tanto nos guste o no nos guste, tengamos un conflicto, sea peor o mejor, o bueno o malo, dependiendo de cómo lo etiquetemos, todo lo que estamos viviendo va a pasar, ¿no? Este momento donde te sentís súper feliz, súper exitoso porque tuviste un resultado externo, porque bla bla bla, probablemente pase. Todo, probablemente un momento de esta crisis, o sea, o de algún conflicto en tu vida, algún problema, también va a pasar, como han pasado otros problemas y estás acá vivo, ¿no? Mirando este video. Entonces, constantemente vamos a atravesar procesos, vamos a atravesar problemas, y se van a solucionar. O sea, está en nuestra naturaleza el soltar todos estos conflictos y el poder atravesar estas crisis emocionales, ¿no? Entonces, de repente, quizás lo que te voy a decir no es tan mágico, ¿sí? Pero quizás si lo aplicás a conciencia, sí, ¿sí? Entonces, ya me han escuchado hablar sobre el dejar ir. El dejar ir es una herramienta potentísima. No es algo que tengamos que hacer, es la forma en la que suceden las cosas de manera natural. O sea, la vida es un constante fluir, es un constante soltar, es un constante dejar ir, es un constante permitir lo que nos vaya atravesando, ¿no? Entonces, claro, si en la medida que nosotros vamos permitiendo las cosas que van pasando en nuestra vida,
esa emoción que se siente se libera automáticamente, ¿no? Mientras vamos sintiendo, vamos observando la emoción, la vamos experimentando, se va liberando, ¿no? Entonces, si de repente has atravesado quizás una quiebra económica, te han echado del trabajo, estás a punto de cambiar de laburo, o te terminaste con una pareja o lo que sea, ¿sí? Probablemente estés algún tiempo mal, ¿sí? Y puedas superarlo con el tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Lo que nosotros creo que sí tenemos bajo nuestro control, de alguna manera, es cuánto tiempo nos vamos a mantener en el conflicto o qué tan mal la vamos a pasar en el transcurso, ¿no? Entonces, al final, lo que tenemos nosotros el control es cómo vamos a experimentar esta crisis, ¿no? La podemos experimentar con mucha intensidad, la podemos experimentar por mucho tiempo o la podemos experimentar en paz, sabiendo que todo va a estar bien y que la vida nos sostiene, ¿no? Entonces, algo que me parece fundamental es que lo que yo te voy a decir ahora, que me parece una herramienta poderosísima que la aprendí del doctor David R. Hawkins, que me parece brutal, que de alguna manera quizás la has aplicado en tu vida de manera inconsciente o no la has aplicado y por eso hay ciertos conflictos que se repiten constantemente en tu vida o has atravesado ciertas crisis de manera o quizás seguís perpetuando una crisis, ¿no? Porque no te permitís atravesar el conflicto, no te permitís observar y sentir cierta emoción y no te permitís soltar esa vieja identidad que de alguna manera seguimos apegados, seguimos atados a ella, ¿sí? Entonces lo que yo te voy a decir ahora es algo que es muy útil, ¿sí? Para poder atravesar mejor las crisis, estas crisis emocionales que vamos a estar pasando, estas crisis de identidad de alguna manera, ¿sí? Que de alguna manera es algo que yo también estoy atravesando, por eso te lo recomiendo, porque es algo que estoy atravesando ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, salió otra vez la herramienta y me nació compartirla porque me parece poderosísima. Y básicamente se trata de que si la herramienta por excelencia para poder soltar nuestra vieja identidad, para poder soltarlas, para poder correr las nubes y ver cómo brilla el sol siempre, ¿no? Y para poder conectar con esta paz, con esta felicidad, con esta plenitud, si la herramienta por excelencia es el dejar ir, ¿no? Para mí, es muy difícil muchas veces poder aplicar esta herramienta o poder permitir todo esto cuando la sensación o la emoción es demasiado intensa, ¿no? Cuando o sea, si es una crisis existencial otra vez con existencial, si es una crisis emocional muy grande, ¿no? Como quizás, no sé, yo recuerdo de ser chiquito y de mis papás se separaron, 30 años de casados con tres hijos y mi mamá estaba muy mal, yo lo recuerdo. Todos a nivel familia me acuerdo que estaba mal, pero mi mamá me la recuerdo que estaba muy mal porque ella no era la que decidía, ¿no? Esa separación y otras cosas que fueron pasando, etcétera. Pero yo recuerdo ser chico y no entender cuando la veía el por qué estaba tan mal. Claro, hoy más de grande puedo entenderlo mucho más, ¿no? Después de 30 años, después de todo lo que significaba para ella tener una pareja de tantos años, los hijos, es como, claro, era impensado de alguna manera que todo eso se rompa y también todos los miedos asociados a todo eso, ¿no? El miedo a, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Ahora qué voy a hacer? Etcétera, ¿no? Y son cosas que yo también he atravesado en diferentes aspectos de mi vida, pero claro, tengo el recuerdo de ella y lo pongo como ejemplo porque, claro, es algo que quizás muchos se van a poder sentir identificados en el sentido de, claro, 30 años no va a ser una emoción muy fácil de sentir, ¿no? O de observar, o de permitir, o de querer, ¿no? De estar dispuesto y ser valiente a permitir. Entonces, claro, al momento del dejar ir, hay ciertas tendencias, ¿no? Que tiene el ego, que las tendencias son, siento una emoción y tiendo a reprimirla, o tiendo a suprimirla, o tiendo a esconderme, o tiendo a escaparme, o tiendo a proyectarla, o tiendo a distraerme, ¿no? Entonces, o a expresarlo, ¿no? Entonces, de repente, esto, según el libro de Jair de David R. Hawkins, son las herramientas, ¿no? Que esto es algo que probablemente lo hayas vivido, ¿no? Pero constantemente tenemos que empezar a dejar ir y tratar de evitar estas tendencias del ego, ¿no? A reprimir, a escapar, ¿no? Porque constantemente vamos a estar perpetuando ese nivel de conciencia, vamos a estar perpetuando esa emoción, la vamos a reprimir y va a estar constantemente expresándose en situaciones de nuestra vida. Si constantemente estoy reprimiendo el miedo o la tristeza que siento, constantemente voy a proyectar un mundo triste, con miedo, con carencia, con escasez, etcétera, ¿no? Entonces, acá estoy aclarando esto porque es importante para lo que se viene, que es la mayoría de gente, ¿no? La mayoría de personas, la mayoría de nosotros, constantemente, inconscientemente, tendemos a reprimir, a escapar o a proyectar, ¿no? Perfecto. Y es algo que no recomendamos hacer. Recomendamos ir a la sensación, permitir la sensación, permitir que siga su curso, que se exprese su totalidad hasta que se diluye y se vaya, ¿no? Se libere. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la crisis es tan grande es muy difícil hacer eso. Lo que yo recomiendo, porque lo aprendí obviamente del doctor y también lo he puesto en práctica en mi vida, es que muchas veces está bien
permitir un poco esta represión o este escape, ¿no? O esta expresión de la energía. Por más de que no sea recomendable, cuando estamos en una crisis emocional muy grande, puedo, y obviamente, y ser usado con conciencia de que lo voy a usar y lo voy a hacer para esto, va a ser mucho más fácil poder gestionar esta crisis, ¿no? Entonces, es útil si quizás aplicamos, no sé, por ejemplo, el mecanismo de la expresión o el mecanismo del escape. No sé, si estás atravesando una crisis existencial, una crisis emocional muy grande, por ahí está bueno que te distraigas un poco con personas, que le cuentes a tu mejor amigo lo que te está pasando o a tu mejor amiga, que empieces a dar una actividad nueva, que te distraigas un poco porque quizás es demasiado esa crisis, ¿no? Entonces, una vez que puedas distraerte y disolver un poco la energía, ¿no? A drenar un poco la carga emocional que venís teniendo, quizás ahí sí ponerte a permitir y ponerte a dejar ir va a ser muy útil. Obviamente siempre la primera recomendación es ponerte a dejar ir y ponerte a permitir la sensación hasta que se diluya, ¿no? Ahora, cuando la crisis es demasiado intensa, es útil utilizar todos estos mecanismos del ego, ¿no? Para disminuir un poco la carga y después sí ponerte a liberar la energía detrás, que está generando esta experiencia en tu vida, ¿ok? El verdadero alivio siempre empieza o siempre aparece cuando yo permito la sensación. El verdadero alivio es cuando yo dejo de pelear y dejo de tener ese conflicto, ese error de interpretación mental en mi vida, ¿sí? Pero no estamos hablando de eso, no es el caso. Entonces, ¿cómo gestionar la crisis existencial? Obviamente, la crisis emocional, ¿cómo la tengo esa palabra? Debe ser que estoy en una crisis existencial, no. Pero, claro, ¿cómo afrontarlo desde mi punto de vista y por lo que he aprendido y lo que he puesto en práctica en mi vida es siempre con el dejar ir, siempre permitiendo la sensación hasta que se diluya, hasta que deje de haber un conflicto, hasta que deje de estar en un estado de guerra con esa situación, hasta que haya un momento de paz, ¿no? El problema no es que me haya dejado mi pareja, el problema es que yo esté, el problema es que yo crea que eso está mal, el problema es que yo crea que voy a estar solo, el problema es que yo crea que no voy a poder tener otra pareja en mi vida, por ejemplo, ¿no? El problema no es no tener dinero, el problema es que yo, o no tener trabajo, el problema es que yo creo que no voy a poder conseguir otro, el problema es que yo creo que la vida me va a dejar de sostener, ¿no? Y que yo me tengo que hacer cargo de mi vida, por ejemplo. Entonces, el conflicto siempre es mental. Entonces, siempre tenemos que aliviar la energía para dejar de tener ese conflicto y estar en paz con la situación, ¿ok? Ahora, para esto es útil, obviamente, usar estos mecanismos a veces para aliviar un poco la carga, porque quizás desde un comienzo es muy difícil dejar ir una situación tan traumática para nosotros, ¿ok? Ahora, otra herramienta que es muy útil, y que esta es la que más quería traer a este video, es cuando nos cuesta dejar ir, o mejor dicho, soltar, o permitir, o estar en paz con la situación que estemos atravesando, con esta crisis, ¿no? Una vez que estamos en paz con la crisis, deja de ver la crisis. Es como, si estoy en crisis porque una parte de mi identidad se está yendo en esa pareja, en ese trabajo, en lo que sea que estemos dejando atrás, ¿no? Que suele ser la razón por la cual entramos en estas crisis, que como que nuestro mundo se tambalea. Si estoy entrando en eso, el problema es que en algún punto yo estoy creyendo, ¿sí? Que o sea, no estoy sabiendo cómo afrontar esa situación. O sea, estoy creyendo de que eso que estoy perdiendo de mí es realmente trágico, ¿no? Es como realmente un problema. Entonces, ese es el significado que yo le estoy poniendo a la crisis. Pero cuando yo empiezo a estar en paz con la situación, cuando yo empiezo a estar en paz con la situación de, bueno, este trabajo ya no va a formar más parte de mi vida, bueno, estas cosas que hacía, o estos hábitos que tenía, o estas personas que veía, ya no van a ser más parte de mi vida, perfecto. Una vez que se acepta la situación, ya se pierde la crisis, ya se pierde el problema, ya se pierde el conflicto, ya no existe, ¿no? Y ahí empezamos a ver como todos los conflictos o como todos los problemas son una ilusión mental por el significado que le estamos dando, ¿ok? Entonces, a lo que estoy diciendo, o sea, lo que voy con esto es que si el resultado final o la solución de todo esto es poder estar en paz con la situación, pero a la vez es muy difícil poder estar en paz con la situación porque vengo hace muchos años, hace mucho tiempo identificado con este problema, con este conflicto, bueno, ¿qué podemos hacer o qué es lo que recomendamos acá? Es, en vez de querer soltar todo lo que eso significa para nosotros, podemos soltarlo por partes, ¿no? Entonces de repente, no sé, te cambiaste de trabajo, o soltaste un emprendimiento que ya no te hacía bien, o te echaron, o de repente no sabes, no sé, terminaste una relación, una persona, has perdido alguna persona en tu vida, falleció, por lo que sea, ¿sí? Poder empezar a soltar pequeñas cosas, o sea, aplicar la herramienta del dejar ir, pero a pequeñas cositas que tengan que ver con eso. Por ejemplo, no sé, si te cambiaste de trabajo o te echaron de un trabajo, bueno, podés estar bien, podés aceptar, podés permitir la idea de que vas a dejar de almorzar en el lugar donde almorzabas, podés dejar ir o soltar la idea de que vas a estacionar donde estacionabas, podés permitir, aceptar o soltar la idea de que vas a seguir teniendo ese jefe que te caía bien, o esos compañeros, o dejar de ver a esos compañeros todos los días, o dejar de hacer eso que hacías, ¿no? Tu escritorio.
el dinero que ganabas, la reputación, el reconocimiento que tenías, lo que sea, ¿sí? Entonces, lo que acá te recomiendo es ir soltando de aparte. Entonces, podés soltar la idea de empezar de cero, podés aceptar la idea de empezar de cero, podés aceptar la idea de soltar el reconocimiento, podrías soltar la idea de ganar lo que ganás y ganar menos, o sea, dejar de estar apegados a esas pequeñas cosas que te daba eso, que te daba esa situación traumática o de crisis, ¿no? Por ejemplo, con una pareja. Podrías aceptar o podrías soltar, ¿no? ¿Estarías dispuesto a soltar la idea de verte con esa persona todos los días? O tanto tiempo que se veían, o cocinar juntos, o irse de vacaciones juntos, podrías soltar la idea, o podrías soltar o aceptar que ya no vas a recibir un mensaje todas las mañanas, ¿no? El tener alguien con quien quizás tener intimidad o compartir, ¿no? Alguien que te conozca tanto, ¿podrías soltar eso? Entonces vas soltando pequeños pedacitos, vas dejando ir, vas permitiendo toda la energía que te genera ese pensamiento o la idea de que eso suceda, y lo vas soltando, lo vas soltando, lo vas soltando. De esa manera va a ser mucho más fácil soltar la pérdida de una pareja, la pérdida de un trabajo, lo que te genere la crisis, no importa, vas soltando como pequeños pedacitos de esa crisis, para de esa manera poder soltar el total, ¿no? Entonces, esto se puede aplicar, me parece mágico, porque se puede aplicar no solo cuando ya la crisis ya está sucediendo, o sea, ya pasó, está sucediendo ahora, ¿no? Sino que puede pasar antes, ¿no? Es como, yo dentro de mis entrenamientos le doy una meditación a mis alumnos, donde les hago imaginarse el peor escenario posible. Entonces van soltando ese peor escenario posible, que después ni siquiera ocurre, pero ellos ya están en paz con la situación y ya dejan de estar tan apegados al resultado, justamente por eso, porque ya se imaginaron lo peor que puede pasar y lo aceptaron. Soltaron ese apego, el apego que tiene que suceder como ellos querían que suceda, o que no tenía que pasar X cosa, ¿no? Entonces me parece mágico, porque no solo puede ser aplicable para cuando estamos atravesando la crisis, sino que puede ser aplicable también para antes de una crisis, ¿no? Es como, me doy cuenta que me despertó esta energía, esta pelea con esta persona, o que este mes entre menos dinero. Ah, mira, hay un apego acá. Ok, bueno, puedo empezar a soltar o aplicar esto a esas pequeñas cosas para que después la crisis no sea tan grande. Que si nosotros llevamos el dejar ir a nuestra vida, después no existen grandes crisis. Que obviamente sí van a existir, porque si pierdo una gran parte a lo que yo asocié mi identidad, obviamente va a pasar. Pero digo, es muy útil para no llegar a puntos extremos donde en otro momento hubiéramos llegado, ¿no? De crisis emocionales muy fuertes, donde estamos deprimidos por un tiempo, etcétera, ¿no? Entonces creo que es muy útil, no solo para cuando está pasando la crisis, ¿no? Para cuando ya se nos va despertando energía antes de una crisis, o una potencial crisis, o una posible crisis, o no importa. Acá lo que importa no es si se pierde el trabajo, o la pareja, o la persona, o lo que sea en sí. No importa eso, sino que importa cómo yo atravieso la situación. Si estoy en paz con la idea de que eso suceda, con la posible idea de que eso suceda, ¿no? O que no suceda, ¿sí? Porque simplemente si está apareciendo el conflicto en mi vida, es porque de alguna manera quizás me está sacando la paz esa posibilidad. O sea, en la imaginación quizás no sucedió, quizás estoy sufriendo por algo que pasó en la imaginación, pero no importa, pero me hace más libre, me hace más libre, porque después puedo estar en mi vida con más libertad, sin tanto miedo, sin tanta culpa, ¿no? Sin tanto apego a algo que quizás en algún momento va a dejar de ser para mí, y no pasa nada, ¿sí? Porque la vida, Dios es perfecto, y todo pasa en perfección, y todo pasa como tiene que pasar, y si tiene que pasar, que pase, perfecto. El problema es si yo lo vivo con crisis, si yo lo vivo con no paz, si yo lo vivo en guerra, si yo lo vivo con conflictos, o si yo lo veo como un problema, ¿no? Entonces, en la medida que se vaya moviendo energía, podemos ir soltando, aún así, antes de que suceda, para dejar de estar apegado a eso. Por si sucede, me lo puedo tomar de otra manera, o puedo vivir esa experiencia desde otro lado, ¿ok? Desde otro nivel de conciencia. Entonces, esto me parece, no sé, es algo que justo estaba viviendo yo, entonces me parecía piola compartirlo, pero nada, la crisis que esté atravesando o que pueda llegar a atravesar no te está destruyendo, sino que te está abriendo a poder poner amor donde antes había miedo, poder poner paz donde antes había un conflicto, ¿no? Entonces creo que es mágica esta herramienta, y sobre todo es mágica poder aplicarla de esta manera, ¿no? Poder ver como otras variantes, como ok, puedo aplicarla a pequeñas cositas de la gran crisis, o de repente puedo permitir un poquito distraerme, contárselo a un amigo, porque después de repente me da culpa, ¿no? Si yo hablo de un problema, lo estoy expresando y me da culpa, no, la culpa obviamente calibra más bajo aún, ¿no? Pero está bueno a veces hablarlo con un amigo, está bueno a veces distraerse, ¿no? Para poder bajar un poco esa carga y después sí ponerse a liberar cuando sentimos que no podemos con toda esa energía, ¿no? Así que
Nada, no es magia, es ponerle un poco más de conciencia. De hecho, te recomiendo que no me creas, que lo pongas en práctica. No es algo que yo he aplicado varias en mi vida y lo sigo aplicando, porque constantemente vamos mutando, constantemente voy soltando partes de mí que consideraba que iban a ser así para siempre y uno va evolucionando y ya deja de resonarme eso. Y bueno, al momento de soltar esa vieja identidad y todo lo que eso conlleva, quizás dinero, quizás amor, quizás aceptación, quizás reconocimiento, quizás lo que sea, cuesta, ¿no? Entonces empezar a soltar pequeñas partes siento que es muy útil, ¿no? Y no solo lo recomiendo yo, que simplemente soy un aprendiz de todo esto, sino que también un maestro como el doctor Hawking, ¿no? Así que, nada, espero que te haya sido muy útil todo esto. Para cualquiera que quiera participar, tengo una membresía, tengo entrenamientos, doy sesiones uno a uno, o sea, cualquiera que le interese dejar de ver su vida con conflicto, como un problema, en escasez, o que quiera empezar a vivir su vida más en abundancia, en libertad, en felicidad, con lo que sea que esté pasando, me puede mandar un mensajito y yo le puedo decir cómo podemos trabajar juntos. Y también te recomiendo mucho que me sigas en las historias de mi Instagram, que es Soy Agustín Rivero, para porque ahí voy a estar documentando mi día a día, compartiendo mis reflexiones, etcétera. Bien, entonces, nada, hermanitos, hermanitas, amigos y amigas, espero que sea muy útil para ustedes. Es todo lo que tenía para decir, para compartirles. Por favor, pónganlo en práctica, no me crean nada, experimentenlo. Nos vemos pronto. Bye bye.